¿Te has dado cuenta de que las balas modernas parecen cada vez más pequeñas? Hoy, un soldado puede cargar más munición que nunca, y aún así, sus balas son la mitad de grandes que las que se usaban hace un siglo. ¿Acaso nos volvimos menos potentes? ¿O más inteligentes? Porque a comienzos del siglo XX, el tamaño lo era todo. Entre más grande, más poder. Pero algo cambió, y ese cambio redefinió el diseño de todas las armas modernas. Hoy vas a descubrir por qué las balas actuales son más pequeñas que las de los años 40 y cómo eso cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Yo soy Philip y esto es MIS Army. Durante las primeras décadas del siglo XX, los ejércitos del mundo competían por tener el cartucho más potente. Y no exagero. Rusia con sus 7,62 por 54 milímetros R, Alemania con sus 7,92 por 57 milímetros Mauser, Estados Unidos con el 3006 Springfield. Vaya, todos usaban calibres grandes y pesados. ¿Por qué? Porque la guerra era distinta. Las batallas se libraban a campo abierto, las líneas de infantería eran largas y la precisión a larga distancia lo era todo. Un soldado bien entrenado con un rifle de cerrojo podía alcanzar objetivos a cientos de metros. Además, se creía firmemente que una bala grande significaba mayor poder de parada. Y en parte era cierto. Esos proyectiles podían atravesar obstáculos, escudos o incluso varias estructuras sin perder demasiada energía. El problema era lo que esto implicaba: rifles pesados, retroceso alto y municiones voluminosas que reducían la cantidad que un soldado podía cargar. Pero eso no sería un problema hasta que la guerra se volvió más rápida. La Segunda Guerra Mundial cambió todo. Los combates ya no eran solo entre infantería a largas distancias. Ahora eran urbanos, caóticos y veloces. Los ejércitos necesitaban fuego automático, movilidad y control. Así aparecieron armas como el MP-40 alemán, el PPCH soviético y el Thompson estadounidense. Todos eran subfusiles que usaban cartuchos de pistola, como el 9 milímetros o el 45 ACP. Eran fáciles de controlar, pero su alcance era limitado. Por otro lado, los rifles semiautomáticos como el M1 Garand o el STP-40 ofrecían potencia y precisión, pero su retroceso hacía poco viable disparos en modo automático. Entonces, los ingenieros alemanes buscaron un punto medio, un cartucho ni tan grande ni tan débil. Así nació el 7.92 por 33 milímetros Kurz, el primer cartucho intermedio de la historia, usado en el legendario STG-44. Ese fue el antepasado directo de todos los rifles de asalto modernos. Tras la guerra, las potencias no tardaron en copiar la idea. La Unión Soviética desarrolló al 7.62 por 39 milímetros, usado en el AK-47, y Occidente respondió con el 7.62 por 51 milímetros OTAN, que después dio paso al 5.56. Ambos lados del mundo estaban de acuerdo en algo: el tamaño importaba, pero no tanto como el control y la eficiencia. ¿Pero por qué? Bueno, los ejércitos aprendieron 3 lecciones clave. 1. La mayoría de los enfrentamientos modernos ocurren a menos de 400 metros. 2. Un soldado que dispare con control y precisión es más útil que uno con un rifle que lo empuja hacia atrás. 3. La logística es poder. Mientras menos pese tu munición, más puedes llevar. El 5.56 permitió llevar el doble de balas por el mismo peso que los viejos cartuchos 3006 Springfield. Y eso, en una guerra prolongada, puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Ahora bien, la reducción de calibre no solo fue por comodidad.
sino por velocidad y balística. Verás, una bala más pequeña puede alcanzar velocidades supersónicas más altas con la pólvora adecuada, y cuando un proyectil viaja tan rápido, puede causar un efecto devastador en el interior del cuerpo, conocido como cavitación temporal, que es básicamente una expansión súbita de los tejidos que aumenta el daño interno. Esto no significa que sean más letales, sino que entregan su energía de manera diferente. Por eso, cartuchos como el 5.45 ruso o el 5.56 OTAN combinan precisión, penetración y un retroceso muy manejable. Además, el diseño moderno del proyectil, con núcleos de acero, envolventes más duros y mejores estabilizadores, permite un rendimiento más consistente sin necesidad de aumentar el tamaño. Ahora bien, otro punto que cambió la guerra fue la movilidad. En conflictos como Vietnam, Afganistán o Irak, los soldados necesitaban moverse rápido, cargar agua, equipo, protección y aún así disponer de buena cantidad de munición. Ahí, los cartuchos más pequeños se impusieron sin discusión. Y todo eso sin perder la precisión necesaria para distancias reales de enfrentamiento. Hoy, la tendencia sigue cartuchos como el 5.7 por 28 milímetros del P90 y la 5.7, o por ejemplo el 6.8 por 51 milímetros SIG Fury. Estos buscan el siguiente equilibrio entre tamaño, potencia y penetración moderna. El objetivo ya no es hacer la bala más grande, sino más eficiente, que tenga la presión, velocidad y precisión adecuadas para el campo de batalla del siglo XXI. En resumen, las balas modernas no son más pequeñas porque sean más débiles, sino porque el combate cambió. Pasamos de campos abiertos a combates rápidos, y los ingenieros tuvieron que adaptar el cartucho al nuevo soldado. Y si te interesa saber cuál de estos calibres modernos es realmente más devastador, no te pierdas mi otro video. ¿Qué cartucho es más letal? ¿El 5.56 o el 7.62? Según un médico militar, donde analizamos el daño real de ambos proyectiles con base en evidencia y experiencia de combate. Yo soy Philip y esto fue MIS Army.